ella pide paciencia y está bien, piden que nos cuidemos y de hecho nos cuidamos, nadie se quiere contagiar, nadie se quiere morir. Obvio. Y a su vez estamos en un país que lucha desde antes de esto con una inflación altísima, con desempleo alto, con un dólar altísimo, con pocos recursos y ahora, digamos, pedimos paciencia, pero la gente se desespera por todo, se desespera porque tiene miedo a contagiarse, se desespera porque le cierran el laburo, se desespera porque le bajan el 25, o sea, es una situación que para mí no deja de ir de la mano. Tu propia economía, la salud, la desesperación, la incertidumbre. A ver, en primer lugar, voy a ir de vuelta sobre los números que, digamos, o sea, al menos generan tanto desprecio en la infectocracia. El punto es el siguiente, amenazaron con algo que es 300 veces, por lo menos 300 veces menor de lo que es. Ese es el primer lugar. En segundo lugar, digamos, impulsan un desastre económico. Es decir, una caída del 7% del PBI mundial, ¿sí? Llevando, digamos, los pobres extremos de 5% del planeta a 15%, o sea, mandar 770 millones de personas a la pobreza extremas y matar 27 millones de seres humanos de hambre, me parece que es una cuestión bastante complicada, y en especial en los países de menos recursos. En segundo lugar, digamos, o sea, la mención de Estados Unidos, o sea, parece que se quedó tarde la señora, no se enteró que también está recuperando muy fuertemente la economía americana. Otra cosa, digamos, también interesante es que a la luz de los errores de la Organización Mundial de la Salud, que ha venido teniendo contradicciones una tras otras, por ejemplo, Estados Unidos le quitó el financiamiento. Es más, en Alemania, digamos, la señora Merkel... Estados Unidos se lo quitó porque le echó la culpa que la Organización Mundial de la Salud ocultó información de China porque bueno, Estados Unidos le conviene pelearse con China igual. Entonces no trabaja tan bien, que Bien. digamos. Continúa. A ver, entonces, o por ejemplo, en el caso de Alemania, la señora Merkel demanda a los infectólogos por haber sobreestimado y haber exagerado esta cuestión. No solo eso, sino que además lo que hay que tener en cuenta es el desastre causado en Argentina. El PBI, digamos, durante el mes de marzo, solo con 10 días de cuarentena, cayó 10% y en abril cayó 20%. Es decir, lo que se está generando es un desastre. Entonces, digamos, cuando esta situación termine de estallar, sí, digamos, los daños van a ser, digamos, enormes y el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Entonces, digamos, ¿y para vos cuál sería la manera inteligente que dijiste al principio? A ver, cuando uno mira... Desde lo que dice la infectóloga hasta lo que dice Diego, lo que digo yo, lo que ves en la calle, ¿cuál sería la manera inteligente de salir? La sensación que yo tengo, digamos, bueno, primero que no todo, digamos, ese falso dilema también, digamos, es una falacia muy berreta, pero, digamos, o sea... Digamos, y usar el falso dilema mostrándote, por ejemplo, el peor caso. Entonces te muestro Estados Unidos, te muestro Brasil. ¿Sí? Digo, vos tenés otros casos que son exitosos. ¿Sí? Por ejemplo, tenés el de Singapur, Taiwán, Hong Kong, digamos... Nueva Zelanda. Que bueno, no es... Nueva Zelanda, digamos, o sea, Australia. Tenés un montón de casos exitosos. Israel, sin ir más lejos, tenés acá pegadito uno que se llama Uruguay. ¿Me comprendés? Entonces, digamos, ese falso dilema, esa dicotomía, digamos, bastante berreta para un profesional con lectura. Entonces, digo, me parece que eso no es una discusión seria. Ahora, lo que sí está claro es que uno observa que donde más impacta es en el grupo de adultos mayores. Sí. Digamos, entonces, digamos, lo que uno tendría que hacer es aislar a las personas de mayor riesgo, ejemplo, los adultos mayores o que tienen algunas enfermedades que podrían ser golpeados mayormente con este tipo de situación. Y después, el resto de las personas, ¿sí? Digamos, los que están en condiciones de trabajar, digamos, deberían ir a trabajar y ser sometidos a testeos. Entonces, digamos, vos decís una flexibilización como la que ya estamos teniendo, la gente está en la calle con el barbijo, cuidándose, con distancia, haciendo los trabajos que los comercios permiten, pero vos decís lo que se ha prohibido, ¿no? 60 para arriba, aislamiento total para ellos. Ver, Leo, digamos, a ver, si vos mirás, por ejemplo, hoy salieron los números de recaudación fiscal. ¿Sabés cuánto subió la recaudación en mayo contra mayo del año anterior? No. 2%. Y en el medio hay 50 puntos de inflación. ¿Me entendés? Que hay un derrumbe de la actividad enorme y el gasto público se duplicó. Entonces, en los primeros 6 meses del año, Argentina va a acumular más de 10.000 millones de dólares de déficit fiscal. Lo está financiando con emisión monetaria. Entonces, emitís dinero a rolete,
además la gente no demanda ese dinero y estás destruyendo la producción, estás generando las bases de una hiperinflación. Entonces, entre esa caída de la actividad, ¿sí?, y un desastre inflacionario, vos vas a llevar, digamos, vas a generar la peor crisis económica y social de la historia, porque yo digo, quiero ver qué va a pasar el día que vos veas la pobreza en niveles del 75%, y todo por gente que no entiende de equilibrio general. Porque, digamos, ¿sabes lo que pasa cuando vos escuchás a la infectocracia? Está claro que no entienden de equilibrio general, porque de hecho cuando vos vas al médico te mandan y te dicen, no, usted tiene que, digamos, quedarse haciendo reposo tanto tiempo. La realidad es que si vos tenés un trabajo formal, digamos, no es tan fácil, pero supongo que lo podés hacer. Pero cuando vos no tenés un trabajo formal, te cuento que Argentina tiene entre 30 y 40% de la economía en informalidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo le pedís reposo Vos a esa necesitas persona? pedirle prestado al resto. Ahora, si vos lo aplicás sobre todo, vos en términos, esa recomendación de equilibrio parcial, en términos de equilibrio general, generás un desastre. Después hay un problema, digamos, le han pifiado sistemáticamente. Viene el monstruo, digamos, a ver, la pregunta es, bajo esa misma lógica, con las personas que mueren, digamos, en accidente de auto, entonces esta gente, ¿qué haría? Prohibir los autos. Entonces, digamos, es ridículo. Es más, si vos le tomás la idea al límite, ¿sabes qué? Nos quedamos todos encerrados, la producción es cero, y ¿sabes qué? Vas a tener 45 millones de muertos de hambre. Para que te des una idea, en el mes de abril se cerraron 15.000 empresas y en lo que fue mayo, 35.000. O sea, estás generando un desastre. Bien. Es decir, Argentina va a mostrar los peores números del mundo. Entonces, el día que estalle la crisis con una violencia tremenda que va a descarrilar en un caos social, bueno, ahí vamos a preguntarle a los infectólogos qué hacemos. Bien, Javier, muchas